porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. El Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. El propósito de Jesús venir a este mundo, su único interés fue buscar y salvar lo que estaba perdido. ¿Qué estaba perdido? El hombre, la raza humana estaba perdido, y Jesucristo, como Hijo de Dios, vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y si nosotros estamos en Cristo, ¿estamos perdidos o hemos sido hallados? Hemos sido hallados, por lo tanto estamos como salvos en Cristo Jesús. La condición natural o normal, se le dice normal a lo que es común. La condición natural o normal de todos los seres humanos después de la desobediencia de nuestros padres Adán y Eva es que somos pecadores y estamos destituidos, es decir, fuera de la gloria de Dios. Y la palabra enfatiza que la paga o consecuencia de estar fuera de la gloria de Dios, de estar en pecado, ¿es cuál? La muerte. Romanos 3:23, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. El fin del pecado es muerte. Lo que el pecado da como resultado es muerte, no Dios. El pecado da como resultado muerte. Es siembra y cosecha. La cosecha del pecado es la perdición eterna, y la muerte es la muerte. No porque Dios así lo ha determinado, o Dios decida que el pecador muera, o porque Dios decide el que practique el pecado se va a morir. Yo voy a matar al que practique el pecado. No. Dios no tiene que tomar ese tipo de decisión, porque el que practique el pecado en sí mismo, el pecado en sí mismo engendra muerte. Engendra muerte según Ezequiel 18:4. Hoy yo quiero ir con ustedes despacio en la exposición de la palabra de Dios, pues hay algunos aspectos que me interesan en Dios que sean entendidos. Aspectos que no son complejos, no son complicados, no son palabras griegas o palabras rebuscadas. Son aspectos sencillos, pero que el mundo cristiano ha distorsionado. Y esa distorsión ha traído gran confusión a los seres humanos. Algo tan sencillo como la salvación ha implicado gran confusión en la raza humana. Algo tan sencillo de entender y de explicar como el pecado ha generado mucha confusión. La palabra de Dios declara que todos nosotros, por ser descendientes de Adán y Eva, ya estamos en pecado. Y como ya estamos en pecado, estamos destituidos o desprovistos de toda gloria o gracia propia en nosotros. Por lo tanto, alguien fuera de nosotros tiene que intervenir para poder realizar esa obra de bien en beneficio nuestro. Vamos allá. Romanos 3:23 declara, por cuanto todos que... Ok, ahí es que vamos a comenzar ahí despacito. Por cuanto, ¿cuántos pecaron? Todos. ¿Qué significa todo? Todo es un inclusivo. Es decir, nadie queda fuera. Nadie queda fuera. Nadie es excepción a la regla, excepto Jesucristo como Hijo de Dios. Note lo que dice el texto. Todos pecaron, excepto Jesucristo. Si todos hemos pecado, como establece la palabra de Dios, que es la autoridad, es la verdad, es la regla, si todos hemos pecado, dice el texto, entonces sería bueno saber cuándo
y cómo es que hemos pecado. ¿Cuándo y cómo es que hemos pecado? Porque cada uno de nosotros tiene un estilo de vida diferente, tiene prácticas diferentes, pero el texto está diciendo que todos pecamos. Todos hemos pecado. Muchos viven en pecado, pero todos mientras estemos aquí seguiremos siendo pecadores. ¿En qué ha consistido ese pecado o cuáles son las acciones que nosotros hemos hecho para ser considerados pecadores, condenados a muerte eterna y declarados perdidos? Porque si el Señor vino a este mundo es porque todos los que estábamos en este mundo, según el texto con el cual hemos iniciado, si el Señor Jesús vino a este mundo, vino porque todos estamos como perdidos a causa del pecado. ¿Pero a causa de cuál pecado? ¿A causa de cuál pecado estábamos perdidos? Porque cuando Jesús vino ni siquiera nosotros existíamos. El pecado de nuestros padres, Adán y Eva, Adán y Eva, Adán y Eva. Acompáñeme con sus Biblias y veamos juntos cómo ella lo presenta. Salmo 51, en el libro de los Salmos, el Salmo 51. David está haciendo la confesión de sus actos pecaminosos, de los horribles actos que cometió. Y comienza haciendo una declaración que no solo tiene que ver con él, sino con todos los seres humanos que habitamos en este mundo. Salmo 51, 5 dice, ¿lo tienen? Amén. En pecado he sido como formado, y en pecado me concibió mi madre. En pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dejo claro que el acto sexual de una pareja de esposo no es pecado, porque Dios estableció la sexualidad, creó a Adán y a Eva. Por lo tanto, David no está diciendo que por el hecho de su papá y su mamá haber tenido relaciones, entonces eso fue un acto pecaminoso. No está hablando de eso. Está hablando de algo más allá. Y ahí es que nosotros vamos. Vamos a detenernos en ese acto que cometió. ¿Qué acto pecaminoso cometió el espermatozoide del hombre y el óvulo de la mujer al encontrarse y fecundar? ¿Cuál es el acto pecaminoso que cometieron? No hay ninguno. Ninguno. No, porque el Señor es la creación. No hay ninguno. Pero la palabra está diciendo que tan pronto ese espermatozoide y ese óvulo se unen, y como resultado de esa unidad del espermatozoide con el óvulo se produce la vida, la creación de un ser, un feto, un gen. Tan pronto eso ocurre, ya ese ser que viene en el proceso de desarrollo es considerado pecador. ¿Pero cuál pecado cometió ese? Si no sabe ni siquiera que existe, es un feto, no sabe que existe. Oh, él no ha cometido ningún pecado. El feto, la nueva criatura, tampoco sus padres. Por el hecho de tener relaciones, no están cometiendo ninguna falta, ningún pecado, nada. Así que esta unidad mínima de existencia que ahora está cobrando vida, que tiene vida, cuando se encuentra este óvulo y el espermatozoide y fecunda, esta pequeñita unidad que ahora tiene vida, ese nuevo ser, bíblicamente es considerado como pecador.
aunque el mismo ser no está consciente ni siquiera de su existencia, ya es considerado pecador. No porque ha cometido ningún acto pecaminoso, no porque sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, no porque ha violado algún principio, precepto o mandamiento. Es pecador por su herencia. Ya por su herencia, al nacer en este mundo, automáticamente está destituido de la gloria de Dios y está bajo condenación. Noten con atención que este nuevo ser que ahora es considerado pecador, es considerado por el único hecho de existir en este mundo. Todo el que existe en este mundo se atreve a aparecer porque entre tantos millones de espermatozoides es muy arriesgado el que se atreva a aparecer, así que nosotros somos una obra milagrosa de Dios porque competimos con mucho y estamos aquí. Así que el que se atreva a aparecer en este mundo ya automáticamente queda bajo la condición de pecador, aunque nunca haya cometido un acto pecaminoso. Así que la condición pecaminosa la heredamos de nuestros primeros padres. Esa condición implica condenación y muerte. Romanos 5:12. Vamos al libro de Romanos, capítulo 5, para que veamos que eso lo heredamos nosotros. Romanos 5:12, por tanto. Romanos capítulo 5, verso 12 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? Adán. Y por el pecado de ese hombre que entró, el pecado entró al mundo por ese hombre, por el pecado de ese hombre vino como consecuencia ¿qué? La muerte. Así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el 13 dice, ni siquiera había ley y ya había pecado. Por lo tanto, cuando la gente habla de pecado, la asocia mucho con la ley. Por eso hay tanta confusión que hablan de la ley cuando están hablando de salvación, cosas que no aplican. Dios no vino a librarnos de ley ni a aplicarnos ley. Dios vino a cambiar nuestra herencia pecaminosa, la cual heredamos de nuestros padres. No somos pecadores porque cometemos actos pecaminosos. Somos pecadores porque vivimos en este mundo y somos descendientes de Adán. Punto. Usted podrá no cometer ningún acto pecaminoso. Usted está perdido. Usted es pecador. Pero cada vez que se habla de pecado, la gente está hablando en función de fornicar, de adulterar, es decir, de cometer actos pecaminosos. El pecado es más grande que un acto pecaminoso. El pecado es más complejo que un acto pecaminoso. Nosotros tenemos una herencia maldita que se llama el pecado. Y esa herencia maldita que heredamos de nuestros padres, no que el pecado de Adán es el pecado de Adán, no, es que nosotros somos descendientes de Adán. Nosotros descendemos de la genética de Adán. La genética de Adán fue ya alterada con la entrada del pecado. Y nosotros vamos a ver más adelante qué implica eso de una genética alterada. El mismo versículo ahí, el versículo 18 del mismo 5, dice que somos pecadores y estamos condenados a perdición y muerte, aún sin haber cometido nunca un acto pecaminoso. Mire que dice el 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos como pecadores. Aquí hay buenas nuevas. Por la obediencia de uno. No tú. Ese uno es Jesucristo.
el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por su obediencia, no tú, ¿cuál es la obediencia tuya? Por la obediencia de uno, Jesucristo, entonces, mucho más porque es mayor que Adán. Por la obediencia de ese, somos considerados, somos constituidos justos, salvos, perdonados, redimidos por Cristo Jesús. Por lo tanto, cometamos o no cometamos actos pecaminosos, de igual manera estamos condenados y somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios y con sentencia de muerte eterna. No se trata de nuestros actos, se trata de nuestra genética y herencia. No nos hace pecadores el hecho de cometer actos pecaminosos. Eso nos hace impíos, porque todos estamos practicando el pecado. Nos estamos deleitando en el pecado. Estamos desafiando a Dios al cometer actos pecaminosos. Estamos fortaleciendo esa naturaleza genética que nosotros tenemos. Pero no es eso que nos hace pecadores. Nuestra genética nos hace pecadores. Nuestra herencia nos hace pecadores. Como mencioné ahorita, que íbamos a hablar un poquito con relación a la genética. Genética es de gen. Es la base primaria de nuestro origen, de nuestra existencia, de la combinación. Esto funciona así. Cuando el varón y la mujer se unen, hay 23 cromosomas del hombre y 23 de la mujer. Y esa cadena de cromosomas se unen, no dando 46, total 46, pero no dando una cadena de 46, sino que esos cromosomas se unen, esos 23 y 23, y ahí viene usted. Ahí vengo yo. Y esa genética o esos genes que se unen, entonces del papá agarró la eja y de la mamá agarró la boca y del papá se determina cualquier cosa y entonces esa genética determina el sexo, la genética determina el sexo. No la gente cuando crece y después dice, no, yo quiero ser ahora varón o quiero ser hembra. No, la genética determina el sexo. Cada quien siéntase como quiera. No tenemos problema que nadie quiera ser como usted. Quizás como usted quiera ser, porque al final del día usted tiene que darle cuenta al creador de este universo. Pero es un problema suyo, yo no me voy a meter con eso. Determina la genética, determina los rasgos de su pelo, determina su temperamento, sus rasgos físicos y predetermina muchas cosas esa genética. En esos cromosomas, en cuando se unen, ahí ya viene de este que es pecador y de esta pecadora, cuando se unen, ya nosotros, el resultado es un nuevo ser. Un nuevo ser pecador. Ya. Ese soy yo, ese eres tú, esos somos todos nosotros. Pecador. Ya. No hemos nacido y ya somos pecadores ahí en el vientre. No hemos cometido ningún acto y ya somos pecadores. No conocemos ley y ya somos pecadores. Ya. Lo que nos hace a nosotros pecadores es haber nacido o ser parte de este mundo. Como descendientes de Adán somos pecadores. Pecadores. Así que aunque nosotros no cometamos actos pecaminosos, aunque nosotros nunca adulteremos, aunque nosotros nos portemos bien, aunque nosotros nos relacionemos bien con la gente, aunque hagamos bien con los demás, nuestro cromosoma, nuestro ADN es pecaminoso. Nuestra tendencia es al mal. Heredamos una naturaleza pecaminosa. No porque lo decidimos. Nuestros padres lo decidieron. Adán y Eva. Por lo tanto, al respecto no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. Y el que esté buscando en una iglesia transformación y pensando que a través de su buena conducta va a cambiar de ser pecador y convertirse a justo, está fuera de lo que dice la palabra de Dios. No hay justicia en el hombre. No hay transformación en el hombre. Solo un externo puede venir
y cambiar la genética tuya. Alterar esos cromosomas, esos genes, alterar tu ADN. Para que dejes de ser hijo del pecado, hijo heredero de Adán en el pecado, y te conviertas en hijo legítimo de Dios. Y eso lo puede hacer solamente Jesucristo. Amén. Esa es la obra que Cristo vino a hacer. A tomar a los seres humanos con una genética pecaminosa desde su origen y existencia, y tomar esa naturaleza pecaminosa y matarla, e implantar en el corazón, en el ADN de los seres humanos, una naturaleza espiritual. Y así los seres humanos nos convertimos en engendros, engendrados ahora por el Espíritu Santo de Dios. Somos convertidos por la obra de Jesucristo en hijos e hijas de Dios. ¿Estamos entendiendo? No hay nada que usted pueda hacer. Usted coma legumbres solamente. Usted no puede cambiar su condición pecaminosa. Usted trate de respetar los mandamientos. Usted no puede cambiar su condición pecaminosa. Porque no es la violación de los mandamientos que te hace pecador. Es existir en este mundo que te hace pecador. Y esa condición pecaminosa solo puede alterarla y cambiarla Cristo por medio de su obra de gracia. Nadie puede hacer eso. Por eso cuando Jesús y Nicodemo se encuentran, que Nicodemo viene hablándole a Jesús, Jesús le dice: mira, mi hijo, para ser parte del reino de Dios es indispensable. Mire, el reino de Dios no es iglesia. Reino de Dios no es religión. Jesús le dijo: para ser parte del reino de Dios se necesita una naturaleza diferente a la que los seres humanos tienen. Para ser parte del reino de Dios, le dijo a Nicodemo, es necesario nacer ¿de qué? De nuevo. Y Nicodemo le dijo: ya yo soy viejo, ¿cómo nazco de nuevo? Y Jesús le dice: no estoy hablando de eso. Tú estás hablando en lo natural. Tú no estás entendiendo los asuntos espirituales. Para ser parte del reino de Dios es necesario nacer de una obra que ocurre en el corazón de aquellos que aceptan a Jesús. Y es una obra que no la hace el ser humano, es una obra que la hace el Espíritu Santo. Y la hace de tal manera que dice que es como si fuera el viento. No lo ve, lo siente y el efecto también se ve. Así son aquellos que aceptando a Cristo, entonces el Espíritu comienza a trabajar en ellos y a implantar en su ADN una naturaleza espiritual. Por eso el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, no es mi naturaleza. Ahora Cristo en su naturaleza, mi ADN ha sido alterado porque yo recibí a Cristo. Quien dirige mi vida, quien controla mi vida y a quien yo me debo es a Cristo. Amén. No soy yo mirando mis buenas acciones. No soy yo pensando que porque yo actúo bien ahora soy menos pecador. Y que porque cometo un acto pecaminoso o porque me equivoco ahora soy más pecador. Siempre he sido y seré pecador por mi ADN. Por eso es que la palabra expresa: hasta vuestras buenas obras, vuestras buenas acciones delante de los ojos de Dios es como si fueran trapos de menstruación. Es el término que se utiliza, aunque suene feo decirlo. Trapos inmundos. Oye, está diciendo de cosas buenas que ante los ojos de Dios te está diciendo es que lo que tú haces no puede ser bueno, aunque tú creas que es bueno, porque tu ADN es malo. Lo que sale de ti, aunque tú creas que sea bueno, no es bueno, es malo, porque sale de ti. Y lo que sale de Dios en la persona de Jesucristo siempre es bueno, porque Él es bueno.
Y en su bondad descendió a buscarnos a nosotros y darnos salvación. ¿Cuál es la confusión de que la salvación tú tienes que hacer tal cosa y tú tienes que hacer tal cosa? Es Cristo que hizo esa obra por nosotros. Amén. Y la ejecuta a través de la persona del Espíritu Santo. Nosotros tenemos dos opciones: aceptar la obra de Cristo de sustitución por nosotros o rechazarla. Punto, ya. Nada más. Esa es la libertad que tenemos. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Entonces, cuando tú aceptas a Cristo, viene el Espíritu Santo y comienza ese trabajo de obra, de transformación, de implantar el ADN de Dios en ti. Cuando lo rechazas, tú sigues en tu naturaleza normal. Ya. No somos pecadores porque actuamos mal o hacemos actos pecaminosos. Somos pecadores porque existimos. Existimos, ya. Punto. El hecho de vivir en este mundo, el hecho de existir, ya eso nos hace automáticamente a todos nosotros pecadores y estamos desprovistos de la gloria de Dios. Así que hay una solución para todos nosotros los pecadores, sin importar el nombre suyo, sin importar su religión y sin importar sus buenas acciones y su servicio a los demás. Hay una solución y la solución no puede venir de usted, ni tampoco puede venir de una institución, porque la institución está formada por hombres pecadores. Ni por buenas acciones suyas, porque hasta sus buenas acciones son inmundas delante de Dios. La solución tiene que venir de fuera, de un ser que no conoció pecado, y ese es Jesucristo, el que se hizo uno con nosotros, vivió entre nosotros, pero no tenía una naturaleza pecaminosa. Aunque podía pecar, no estaba en él el ADN del pecado, sino el ADN del Padre. Y eso Él lo quiere compartir con nosotros. A los que creen en su nombre. Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a cuantos creyeron en Él. El 12, verso 12. Juan 1:12. A los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre los ha hecho. Los ha hecho tecnon, hijos de Dios. Quien nos hace hijos de Dios no es nuestra profesión religiosa, no es nuestra obediencia, no es nuestra práctica. Quien nos hace hijos de Dios es Jesucristo. Amén. Por eso la salvación no puede venir del hombre, no puede ser del hombre. La salvación es exclusivamente de Cristo. El hombre no puede contaminar eso. El hombre no puede pretender él por sí mismo salvarse, ni ayudar a Dios en su proceso de salvación. No puede, no puede. Es obra de Dios. El hombre tiene la libertad en Dios. Acepto la obra de Cristo o la rechazo. Pero como nosotros somos inteligentes, aceptamos la obra de Cristo que vino a buscarnos y a salvarnos. Por eso ahora somos pecadores rescatados, no porque somos parte de una congregación religiosa, sino porque abrimos nuestro corazón a la obra de Cristo. Ahora no vivimos nosotros, no estamos pensando en función de nosotros, sino que ahora Cristo, por medio de su Espíritu, implanta una nueva naturaleza y usted comienza a ver que los actos pecaminosos, la atracción de las cosas propias de esta vida, usted le va perdiendo sin darse cuenta y sin proponérselo. Y cada día va enamorándose más del Señor y le va gustando más leer la palabra y le interesan más los asuntos que tienen que ver con Dios sin usted proponérselo. Y ama más servir al Señor y ama mucho más conocer al Señor. Y el Señor va haciendo esa obra de transformación de forma especial, de forma silente, y usted comienza a disfrutar el amor de Dios y a entender que no se trata de usted. No se trata de su conducta, se trata de Cristo y de su obra de gracia hecha por ti y por mí en la cruz del Calvario. Una obra que supera todo entendimiento y una obra que está disponible para todo aquel que cree y acepta a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. ¿Hay transformación? Claro que sí. ¿Hay nuevo nacimiento? Claro que sí. ¿Hay cambio de ADN a través de Cristo? Claro que sí. Pero eso está disponible para aquel que, guiado por el Espíritu Santo, porque ni siquiera es uno mismo, el Espíritu es que te guía a aceptar eso. Guiado por el Espíritu Santo, tú aceptas a Cristo en tu vida.
diciendo Jesús, yo soy pecador, siempre lo seré, pero yo quiero aceptar la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. Te acepto como mi Señor y Salvador. Haz conmigo conforme a tu voluntad. Y ahora se mete el Espíritu Santo y comienza a hacer esa obra. Así establece la palabra. La religión nos dice, ¿tú quieres salvación? No coma tal cosa, bebe tal cosa, párate tal cosa, ahora tal cosa, ahora tal cosa. No, tú eres pecador aunque te portes bien. Es tu naturaleza, está en nuestro ADN y estamos condenados a pecado y a perdición eterna. Nosotros hemos sido alcanzados, cada persona que ha recibido a Jesús en su corazón, movido por el Espíritu Santo. No movido de que acepto a Jesús porque no me quiero perder. Tú estás perdido como quieras. Así que a Jesús lo aceptamos es porque queremos que haya una nueva naturaleza en nosotros. No es correr porque yo quiero algo. Es correr porque estoy perdido. Y es correr en la dirección apropiada, que es Cristo Jesús. La salvación es Cristo. El pecado no son los actos pecaminosos. Aunque se puede llamar pecado, práctica como quiera. El pecado está en nuestro ADN. Por existir ya nosotros somos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas gracias sean dadas a Dios por la obra perfecta de Jesucristo. Y a través de Jesucristo, todo aquel que le acepta y cree en Él, tiene en Cristo salvación. No un pedacito de la salvación, no. Completa salvación y plena seguridad de la vida eterna. Porque no se trata de ti ni de tus acciones, se trata de Cristo y de su obra perfecta hecha por ti en la cruz del Calvario. Si hoy escuchares la voz de Dios y fueres sensible, entonces mi invitación es, dile al Señor, ahí donde estás, Jesús, aquí yo estoy. Pensaba que yo era bueno porque soy de una religión y yo no me acuesto y yo no cometo adulterio, yo no robo. No, tú eres pecador igualito. La misma condición está en el que comete el acto pecaminoso y en el que no lo comete igualito. Lo único es que el otro tiene la vida más complicada porque el pecado engendra problemas y muerte y destrucción y todas esas cosas. El otro se le complica más la vida. El Señor no quiere que la gente practique actos pecaminosos, no es porque a Dios lo libra de algo, es para que a la gente no se le complique tanto la vida, que ya hay un problema que se la complica, que se llama el pecado. Pero hay salida en Cristo Jesús para esta condición que nosotros hemos heredado, porque en Cristo Jesús también tenemos la herencia de la salvación y de la vida eterna. Amén. Cuando en fe decidimos que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Es buen momento para decirle, Jesús, aquí yo estoy como pecador. Amén. Estoy a tu disposición. Haz conmigo conforme a tu voluntad. Amén. Soy un pecador, pero te doy gracias por la obra que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Amén. Te acepto a ti y acepto tu sacrificio y me someto a tu voluntad. Lo que quieras hacer conmigo, aquí yo estoy, que con gozo lo recibo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En esta hora, habiendo abierto tu corazón a Dios, a su palabra y a la dirección del Espíritu Santo, aceptando la obra de gracia que Cristo ha hecho por ti, quiero declarar la bendición del Señor contenida en su palabra, diciendo que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer sus rostros sobre ti, que Dios tenga de ti misericordia y en su amor, en su gracia, te dé la sabiduría por medio de la palabra de entender cuán valioso es Cristo para nosotros. Y cuán extraordinaria es la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y habiendo aceptado a Cristo, en fe, tener la seguridad en Cristo de la salvación y de la vida eterna, porque ciertamente el que tiene a Cristo tiene salvación y tiene vida eterna. Amén. Bendito sea el nombre de Dios y bienaventurados aquellos que reciben a Jesús en su vida como Señor y Salvador. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.